José Fernando, bueno, nos va a ayudar ahora con la presentación. Bueno, yo quiero contarles en este espacio un poco acerca de qué tratan estas competencias transversales y socioemocionales, pero más allá de eso quiero también contarles cómo en el papel y en el quehacer de la política pública, ya les voy a contar un poco más de esto, por qué tanto la relevancia y la importancia de estas competencias. Entonces, en primer lugar, y teniendo en cuenta que nos acompañan pues diversos actores desde los territorios, quisiera contarles un poco del quehacer del Departamento Nacional de Planeación. En el Departamento Nacional de Planeación, pues nos encargamos de trabajar todos estos temas relacionados con la visión estratégica del país, y lo que hacemos es apoyar la formulación, la orientación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas orientadas claramente pues hacia la solución de problemáticas puntuales, y también en relación con todos los proyectos de inversión a nivel del país. O sea, desde Planeación Nacional se hace apoyo y seguimiento a los recursos de inversión del presupuesto general de la nación, y apoyamos toda esta planeación estratégica. ¿Y cómo realizamos estos procesos de planeación estratégica? A través de dos instrumentos principalmente. Uno de ellos es el Plan Nacional de Desarrollo y otro son los documentos COMPES. Ya les voy a contar un poco más en detalle qué tiene que ver cada una de estas herramientas o instrumentos. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo es aquel documento en el cual se plasman todas las políticas, programas y proyectos que se van a desarrollar en cada uno de los periodos de gobierno y de mandato de los presidentes. Allí lo que hacemos es traducir pues todas las propuestas que se realizan en materia de gobierno hacia líneas estratégicas y acciones puntuales y metas bajo las cuales cada gobierno se compromete a tener un cumplimiento puntual y unos avances en materia de desarrollo económico, social y ambiental para el país. Entonces, en Planeación Nacional, digamos que desarrollamos esta labor, y el otro instrumento que es bien importante para el desarrollo de las políticas públicas tiene que ver con los documentos COMPES. Básicamente el COMPES se traduce en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, está liderado por el presidente y por los ministros de cada una de las, pues lo conforman los ministros de cada una de las carteras, y allí se toman decisiones importantes en términos de política pública, también en temáticas económicas, sociales, ambientales. Se priorizan proyectos que van a tener ejecuciones en el largo plazo, y se establecen, digamos, conforme a los lineamientos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, la ejecución de ciertas políticas de más largo plazo y más largo aliento que contribuyen también al bienestar económico y social del país. Adelante, por favor. Bueno, contarles que el Plan Nacional de Desarrollo, y en particular este Plan Nacional de Desarrollo que se está ejecutando actualmente, que va de la vigencia de 2018 hasta el 2022, cuenta con diversos pactos en los cuales desde Planeación Nacional hemos trabajado y hemos procurado porque el desarrollo y el fomento de competencias socioemocionales se vea vislumbrado e incluido en cada uno de ellos. Entonces acá tenemos diversos pactos, como es el Pacto de la Equidad, el Pacto por la Transformación Digital, el Pacto por la Cultura y el Pacto por la Equidad e Igualdad de la Mujer. Allí se han incluido diversas acciones en cada una de las líneas que lo componen, que apuntan a que efectivamente haya desde los diversos sectores un trabajo coordinado y articulado para que logremos que las competencias transversales y socioemocionales tengan un posicionamiento dentro de la agenda pública del país. Entonces, por ejemplo, dentro del Pacto para la Equidad tenemos la línea de educación para un futuro con oportunidades para todos, en el cual se ha incluido como una de las principales acciones pues todo el fomento de las competencias socioemocionales, de las cuales José Fernando en un momento les va a contar pues en mayor detalle cuál es ese acuerdo conceptual que tenemos y a qué hace referencia
el desarrollo de estas competencias que son, digamos, totalmente determinantes, no solo para las trayectorias educativas de la población, sino también para toda su trayectoria laboral, sus posibilidades productivas y generación de ingresos, y en general para la conformación de los proyectos de vida, pues, de nuestras niñas, niños, jóvenes, y pues en general la comunidad. Entonces tenemos allí esta línea, por ejemplo, tenemos también una línea que habla de que las niñas y los niños son primero todas las prioridades en términos de la primera infancia, en las cuales se determinan también acciones, porque el fomento de estas competencias se realiza desde edades muy tempranas para que efectivamente pues a lo largo y en todo el curso de vida pues logren consolidarse de manera adecuada. Y así tenemos muchos ejemplos. También tenemos en términos de juventud, talentos también especiales en los cuales allí hay un fomento de estas competencias y bueno, como les mencionaba también en otros pactos relacionados con cultura, equidad de la mujer y también temas de transformación digital, hay acciones orientadas hacia el fomento de estas competencias. Eso por parte del actual Plan Nacional de Desarrollo, que es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y bueno, más adelante tenemos entonces el desarrollo de las políticas públicas a través de los instrumentos de los documentos COMPES. Allí recientemente hemos venido trabajando desde Planeación Nacional en la elaboración y la publicación de algunas políticas. Algunas de ellas han estado orientadas hacia la juventud, por ejemplo. También tenemos el documento COMPES de salud mental, que de hecho implicó y definió algunas acciones orientadas hacia la definición de una propuesta de ruta en la cual hemos venido trabajando para que la promoción de las competencias socioemocionales se haga de manera articulada entre los distintos sectores que conforman, pues digamos, y que trabajan desde el gobierno nacional en estas temáticas. Entonces tenemos allí la política de salud mental, también en el entendido de que el desarrollo de competencias socioemocionales es absolutamente determinante de la salud mental de los colombianos. Entonces, hemos allí también plasmado algunas acciones y algunas orientaciones en este sentido. Tenemos el documento COMPES de reactivación económica, en el cual también se definieron algunas acciones que tienen que ver con la promoción de competencias socioemocionales, en particular teniendo en cuenta todos los efectos que ha generado pues, la pandemia del COVID-19, que han implicado un incremento en las problemáticas y los retos que presentamos a nivel de salud, de salud mental en el país, en especial en las comunidades educativas, los niños y las niñas y los niños que estuvieron alejados pues, de la práctica de ciertas actividades como es la educación presencial, la práctica también del deporte, digamos, comunitario, la recreación, pues también las otras modalidades, digamos, deportivas. Entonces, todo esto genera unos efectos en la población que de alguna manera deben trabajarse para que volvamos a una senda en la cual pues, el fomento de estas competencias finalmente contribuyan a un bienestar de la población en general. Y finalmente, como les mencionaba hace un momento, de las políticas que destacamos que han surgido en los últimos 2 años, básicamente, está el documento COMPES de la Juventud, del Pacto Colombia por las Juventudes, donde también tenemos algunas acciones que están encaminadas para la promoción de las competencias socioemocionales en la población joven, pues en el rango de edad de los 14 a los 28 años. Esta es la política más reciente, digamos, que hemos expedido en este sentido. Y de hecho, allí también hemos estado trabajando con el Ministerio, junto con el Ministerio de Deporte, para la definición de algunas acciones que contribuyan a que haya un fortalecimiento de las competencias socioemocionales en los programas de fomento al deporte. Entonces, tenemos esto. También quisiera contarles que desde Planeación Nacional contamos con algunos escenarios de promoción y participación de distintas entidades de los sectores a nivel nacional, en las cuales pues trabajamos por estas competencias también. Desde Planeación Nacional coordinamos la Mesa Nacional de Competencias Transversales y Socioemocionales. Allí básicamente
con los sectores de inclusión social, trabajo, educación, deporte, cultura, presidencia, bueno, y otros sectores más que nos acompañan. Estamos realizando un seguimiento continuo, permanente, acerca de las distintas iniciativas que se desarrollan en esta materia en el país para que estemos articulados, para que realmente entre todos, pues buscando este fin común que tiene que ver con el bienestar socioemocional, pues logremos trabajar todos de la mano y de una manera, pues aunando esfuerzos para que efectivamente pues estas competencias, digamos, que tengan un adecuado desarrollo en la población beneficiaria de los programas de cada una de las entidades que lo componen. Entonces, allí manejamos básicamente estrategias de comunicación, cooperación, convergencia y consolidación también de planes. Y actualmente estamos en un trabajo bien importante que surgió a partir de lo que les mencionaba, de la iniciativa que quedó consignada en el documento COMPAS de salud mental, donde se propuso la construcción de una propuesta, de una ruta de articulación intersectorial para la promoción de competencias socioemocionales. A partir de allí hemos venido trabajando también en un piloto que ya José Fernando les va a también comentar un poco más acerca de esto. Entonces, muchas gracias por su asistencia a este espacio. Esperamos que esta temática sea de gran interés para ustedes y que les apasione de la misma manera que nos apasiona a nosotros, porque el trabajo y todos los esfuerzos que se hacen por la promoción de las competencias socioemocionales en los distintos escenarios en los cuales nosotros trabajamos, que no necesariamente siempre son, digamos, temas de formación directa o intencionada, pero por ejemplo en temas deportivos a través del juego, se pueden encontrar muchos ejemplos que realmente contribuyen hacia este fortalecimiento a través del liderazgo, del trabajo en equipo, de la comunicación asertiva, de muchas cosas, de la empatía, de la autoestima, tantas cosas bonitas que se generan desde la práctica de la recreación y el deporte, que pues realmente a través de lo que José Fernando nos va a contar ahora en un momento, pues vamos a lograr identificar. Entonces, José Fernando, te cedo la palabra y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jimena. Efectivamente, venimos trabajando desde el año pasado con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación en una ruta de articulación para el desarrollo de competencias socioemocionales que parte de saber que efectivamente las competencias socioemocionales o temas asociados se trabajan desde múltiples sectores, desde muchos programas, y que hay una aproximación basada en un acuerdo de que es una dimensión muy importante del desarrollo humano y que efectivamente se debe desarrollar en diferentes momentos del desarrollo de las personas en diferentes contextos. Y a partir de esto comenzamos a pensar en cómo hacer para lograr articulación entre estas diferentes iniciativas, programas, y comenzamos a trazar una ruta que comenzó por efectivamente pensar en cuáles eran esas finalidades, sentido y objetivos comunes que nos convocan alrededor del tema desde múltiples miradas. Luego comenzamos a construir un acuerdo conceptual básico, porque parte de lo que pasa con las competencias socioemocionales y transversales es parecido a lo que pasa con otros conceptos que comienzan a tomar fuerza y a volverse como muy extendidos y muy compartidos por muchas personas, y es que hay múltiples maneras de definirlas y de verlas, y son tan importantes que cada una de las personas, entidades, perspectivas, reconoce como su parte de contribución al bienestar humano, y entonces el acuerdo conceptual para nosotros era como una posibilidad de anclar y construir una plataforma sobre la cual pudiéramos realmente tener estos acuerdos básicos concertados para comenzar a trabajar en buscar estos puntos de articulación. A partir del acuerdo conceptual básico, en donde ahora les voy a contar cómo definimos las competencias socioemocionales y cuál es el listado que hicimos de algunas de ellas que consideramos hacen parte del núcleo central de lo socioemocional, identificamos ejes de articulación alrededor de qué es lo que estaban haciendo las instituciones en sus diferentes programas e iniciativas, y nos dimos cuenta de que habían diferentes posibilidades de articularse. Había posibilidades de articularse en términos de los cursos de vida con los que se trabaja, había posibilidades de articulación en términos de acciones que muchas veces respondían a intereses similares, por ejemplo, en términos de formación, de producción de materiales, de apoyo psicosocial,
También había posibilidad de articularse en entornos. Nos encontramos muchas iniciativas y programas en diferentes entornos y cada uno de estos puntos de articulación daba efectivamente una ventana de oportunidad para encontrar sinergias y acciones conjuntas. Y para lograr construir esas articulaciones, planteamos la ruta de prototipado, en donde escogimos una serie de puntos de articulación para construir un prototipo específico que probara, que está justamente en pilotaje este año y que tiene a múltiples sectores probando una formación articulada para jóvenes alrededor de las competencias socioemocionales, todo esto atravesado con obviamente una fase de evaluación y de gestión de conocimiento. Estos son los diferentes ejes de articulación, por un lado el curso de vida, las acciones, los entornos, y estas son las selecciones que hicimos alrededor de la juventud, porque nos encontramos con que en el mapeo original que hicimos nos dimos cuenta de que múltiples programas e iniciativas se dirigían a este sector de la población, y escogimos también la formación porque también encontramos que era un eje transversal alrededor de los cuales muchas de las entidades trabajaban. En ese sentido, comenzamos a hacer un barrido de qué es lo que ya se estaba haciendo en términos de formación de competencias socioemocionales con jóvenes, y produjimos un prototipo donde recogimos parte de lo que ocurre en las diferentes entidades para encontrar una manera articulada de tener una oferta de formación que pudieran implementarse desde las entidades, y en este momento la estamos piloteando. De hecho, tenemos unos grupos del Ministerio de Deporte que están trabajando en el prototipo, en el pilotaje del prototipo, y esperamos tener información sobre cómo nos va más o menos a finales de este mes, documentos del siguiente. Dicho esto, parte importante, yo diría fundamental de lo que hicimos en la ruta es crear este acuerdo conceptual básico que parte de considerar qué y cuáles son las competencias socioemocionales. Y aquí quisiera comenzar señalando que nos enfrentamos a una gran diversidad. De hecho, el Laboratorio de Aproximaciones Psicológicas al Aprendizaje Socioemocional de Harvard está justamente trabajando en esta página que se llama exploreesl.gsharvard.edu en justamente mapear las diferentes aproximaciones, dominios, marcos conceptuales alrededor de los cuales se han construido diferentes formas de ver lo socioemocional. Para eso revisamos algunos, estos no son los únicos, pero son quizás los más extendidos, los más difundidos y los que tienen mayor historia y desarrollo. El de CASEL, que es la colaboración para el aprendizaje socioemocional, las habilidades para el siglo XXI, que seguramente muchas de ustedes las han escuchado y las trabajan, todo el enfoque de inteligencia emocional que también ha cobrado mucha relevancia y fuerza en los últimos años, el trabajo de la OCDE en competencias socioemocionales, que incluye aspectos diferentes a los de los otros tres marcos, y nos pone realmente a considerarlas como algo que efectivamente se aleja un poco de las competencias y las habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de revisar estas aproximaciones, de hablar con las entidades, de ver qué es lo que se estaba haciendo en los diferentes programas, de tener varios momentos de discusión en la mesa de definiciones propuestas que terminaron en esta que está concertada y ajustada, definimos las competencias socioemocionales como el conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que desarrollamos a lo largo de la vida y que nos permiten identificar y gestionar lo que pensamos, nuestras ideas, lo que sentimos, las emociones, y lo que hacemos, las acciones. Crear relaciones constructivas y tomar decisiones para nuestro bienestar, el de las demás personas, el de nuestro entorno y el del planeta. Quizás es importante señalar que esta definición y lo que voy a compartir ahora alrededor de las competencias que listamos en el núcleo básico no pretende ser exhaustiva. Lo que pretende es justamente encontrar un núcleo básico alrededor del cual nos podamos encontrar, acordar que efectivamente esta es una parte fundamental de la definición de lo socioemocional y se puede complementar con visiones desde múltiples sectores y perspectivas. Justamente esta riqueza de visiones sobre lo socioemocional es algo de lo que hace que el campo tenga esta diversidad maravillosa que efectivamente nos enriquece, pero que necesitamos concretar también con unas ideas básicas alrededor de las cuales construyamos acuerdos, sobre todo para la ruta de articulación,
pero también para el desarrollo de las acciones que llevamos a cabo para nuestras poblaciones y los participantes en nuestras programas e iniciativas. Es decir, mientras más claro tengamos a qué nos referimos cuando hablamos de lo socioemocional y cuál es el horizonte de sentido que nos plantea en términos de qué es lo que queremos lograr, vamos a poder ser más eficientes y más efectivos en eso y en lograr. A partir de esa definición comenzamos a identificar dos ejes fundamentales. El primer eje, que está aquí como el tronco del árbol, suena muy redundante, pero en realidad no lo es. Algunas veces nuestras aproximaciones a lo socioemocional no incluyen con claridad aspectos emocionales y sociales. Y eso para nosotros es vital. Cualquier aproximación a lo socioemocional debe incluir, de manera, como les digo, suena muy redundante, pero no lo es, aspectos emocionales y sociales alrededor de dos líneas en las cuales se pueden distribuir las diferentes competencias. La primera dimensión tiene que ver con lo personal, lo individual, las cosas que desarrollan las personas, así tenga que ver con la interacción con otras personas, pero que tienen que ver con sus procesos individuales de desarrollo, y los procesos interpersonales que ya tienen que ver con la construcción de relaciones y aquellas competencias que se enfocan sobre todo en esa dimensión. Dentro de los procesos individuales está el conocimiento de sí mismo y la autoeficacia, y aquí les pido por favor que ustedes vayan pensando qué tanta relevancia tiene esto en la actividad física y en los proyectos que ustedes lideran y que llevan a cabo desde el ministerio y desde las iniciativas en las que están involucrados e involucradas. Porque yo creo que para mí es muy evidente, yo espero que para ustedes también, y comienza a fluir de manera muy evidente cómo los procesos de actividad física tienen una incidencia directa en muchas de estas habilidades, el conocerse a sí mismo y el sentirse eficaz, el sentir que yo puedo lograr lo que me propongo, la empatía, que es la capacidad de conectarme emocionalmente con los demás, la empatía es sentir, no es pensar. Algunos autores hablan de empatía cognitiva, a mí no me gusta pensar en empatía cognitiva, creo que confunde. La empatía tiene un aspecto cognitivo, obviamente, porque uno siempre está pensando y sintiendo, uno es un ser sentipensante, pero la empatía en realidad se muestra cuando uno siente cosas parecidas a las que sienten las demás personas. La empatía, ser empático es, por ejemplo, si yo veo que alguien se cae y se golpea, yo voy a sentir algo parecido a lo que siente esa persona. Incluso hasta me puede doler en el cuerpo, yo no sé si les ha pasado. Pero hay formas de bloquear la empatía. La empatía es natural, todas las personas la tenemos, solo un porcentaje muy pequeño de la población que tiene una psicopatología no es empática, pero la mayoría la tiene. Pero tenemos mecanismos para bloquearla. Por ejemplo, es muy fácil ser empático con las personas que nos caen bien, que piensan como nosotros, que hacen parte de los grupos a los que pertenecemos, y es más difícil sentir empatía con los que piensan distinto, con los que me caen mal. Si hay una persona que me cae mal y se cae, de golpe yo no solamente no me voy a sentir mal, sino que de golpe hasta me voy a alegrar, que es lo contrario de la empatía. Está toda la conciencia emocional que tiene que ver con reconocer lo que pasa en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi mente, en todo mi ser, de lo que siento y eso que implica en términos del impacto que tiene en mis acciones, en mis relaciones, en mi pensamiento. Obviamente habilidades de autogestión, porque no es suficiente darse cuenta de lo que pasa en mi mundo interno, sino también tener habilidades para manejarlo y regularlo, a bajarle la temperatura o subirle las cosas que necesite para lograr mis metas o para buscar el bienestar mío y el de los demás. La creatividad y la resolución de problemas también son habilidades fundamentales que hacen parte de esta dimensión personal de desarrollo socioemocional, y el trazarse metas, cumplirlas y perseverar para lograrlas, y todo esto obviamente con el pensamiento crítico, en este caso sobre todo relacionado con mí mismo, con mi manera de pensar en mí mismo, con las percepciones, los juicios, las valoraciones que tengo sobre mí mismo, y cómo, por ejemplo, puedo cuestionar lo que pienso, lo que siento y lo que hago de una manera crítica. Luego viene todo lo interpersonal. Entre todas estas que son tan importantes, tienen que ver con el individuo. Como les digo, no es que yo me siente solito a desarrollar esto. La mayoría de los aprendizajes en la vida se dan en entornos sociales.
Lo que pasa es que esto tiene que ver con procesos que dan cuenta más de una dimensión personal y que podrían incluso medirse en las personas que tanto se están desarrollando. Los otros tienen que ver más con una naturaleza de relacionamiento. El último, perdón, me faltaba, la toma de decisiones responsables frente a mí mismo, a los demás, a las comunidades y al planeta. Entre los procesos interpersonales comenzamos con la comunicación efectiva. Aquí estarían, por ejemplo, procesos de escucha activa y de asertividad, comunicación efectiva tanto para transmitir mensajes como para recibirlos, manejo de conflictos que implica la comunicación, que implica la conciencia emocional, que implica la autogestión, pero que tiene también habilidades adicionales en donde yo tengo que aprender a negociar, a construir acuerdos, a construir consensos, a realmente estar pensando en alternativas de solución de beneficio mutuo. Y muy relacionado con el manejo de conflictos, pero no es lo mismo, está el trabajo colaborativo y en equipo. El manejo de conflictos se da obviamente solamente cuando hay situaciones de tensión y de choque, mientras que el trabajo colaborativo no necesariamente se da allí, aunque uno puede colaborar para resolver conflictos, pero trabajar colaborativamente y en equipo, pues no necesito decirles a ustedes qué tan importante es en la vida. Es casi que una de esas habilidades que si desarrollamos con niños, niñas y jóvenes, les estamos equipando con una herramienta importante para lograr lo que quieren y realmente alcanzar muchas metas en su vida, así como el resto. Están también las habilidades de prosocialidad, ayuda y cooperación, que son estas habilidades que me llevan realmente a buscar el bienestar de otros. Esos otros pueden ser un otro específico de cara a cara a una persona, pero también pueden ser grupos en situación de vulnerabilidad. Pues el aprendizaje a través del servicio, por ejemplo, da unos ejemplos maravillosos acerca de cómo promover la prosocialidad, la cooperación. Y sobre todo en un país como el nuestro, tan diverso, la inclusión y la valoración de la diversidad es fundamental. Cómo en realidad luchamos contra la discriminación, buscamos incluir, pensamos en hacer un montón de cosas para limpiar nuestros prejuicios, los prejuicios compartidos culturalmente, incluir a las personas, sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad o en grupos de minoritarios. Por ejemplo, acá es importante tener consideraciones sobre temas como el racismo, el clasismo, la homofobia, los temas de género, el empoderamiento femenino, la violencia asociada con estos grupos, todas las dimensiones desde las cuales se puede ver la inclusión, que son múltiples y variadas. Este arbolito, junto con la definición que trabajamos, se convierte como en el eje conceptual alrededor del cual construiremos la ruta de articulación. Esto es lo que para nosotros es un eje de acuerdo en donde estamos realmente viendo de manera consensuada a qué nos estamos refiriendo y cuáles son, nuevamente esto igual que la definición, no pretende ser exhaustivo, es decir, aquí no pretendemos poner todo el escenario del universo de las competencias socioemocionales que existen, no, acá lo que pretendemos es poner un núcleo básico alrededor del cual las diferentes entidades, programas e iniciativas pueden comenzar a construir muchas más elaboraciones posteriores sobre esto, incluso obviamente esto no está escrito en piedra y podría ser ajustado, pero nos da un marco común para comenzar a trabajar juntos. Es muy importante, a veces a nosotros que estamos tan metidos en este tema se nos olvida porque se vuelve una cosa tan evidente que se vuelve transparente. Y es que hay múltiples fuentes de información que demuestran, casi que sin mucho lugar a dudas, que el desarrollo socioemocional tiene un impacto en el bienestar de las personas gigante. Y aquí quiero solamente mencionar estos metaanálisis, ahí ustedes pueden buscarlos si les interesa profundizar sobre esto. Los metaanálisis son investigaciones sobre investigaciones. Entonces, por ejemplo, este metaanálisis del 2011 de Durla y otros analizó 213 programas en los que participaban 270,000 niños. Entonces, no es solamente un programa logrando algo, es que ellos vieron de 213 programas, que es lo que comenzaba a vislumbrarse como un impacto transversal de todos esos programas. Igual el otro metaanálisis del 2017, en donde también participó Durlach y que lideró Taylor, en 82 intervenciones escolares, luego otro también del 2017 con 37 programas,
y el del 2015, que es el más pequeño en personas, pero que además tuvo seguimiento longitudinal, es decir, que vio a las personas después de mucho tiempo de que habían recibido la intervención, trabajó con 700 personas y efectivamente lo que uno ve solamente aquí para mencionar algunas cosas es que el desarrollo socioemocional está asociado con reducción de síntomas de ansiedad y depresión. Imagínense además la relevancia de esto en tiempos de pandemia y en todo esto que hemos vivido como humanidad. Uno de los aspectos positivos dentro de todo este momento tan dramático que estamos pasando es que como nunca estamos sensibilizados a que aquello que hace parte del desarrollo socioemocional es muy importante para la vida y que va más allá de la crisis. Necesitamos ponerlo como no solamente el manejo de esta situación difícil, sino proyectarlo más allá de la crisis, porque el desarrollar las competencias socioemocionales con niños, niñas y adolescentes ayuda a que tengan herramientas para lidiar con con la depresión, con el estrés, con la ansiedad, pero también mejora el logro académico, mejora la percepción de sí mismo, las actitudes positivas hacia uno mismo y hacia otros, aumenta los comportamientos prosociales, está asociada con menores problemas de conducta, ansiedad y uso de drogas. Imagínense, las personas que tienen mayores competencias socioemocionales tienen menores problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas. También se relaciona con menores problemas de conducta relacionadas con problemas de comportamiento en la escuela, pero también incluso hay algunas investigaciones que muestran que esto tiene un impacto en la criminalidad y en la ilegalidad. Y también, además de esto, no debería ser sorprendente, pero el tener datos que lo demuestran es muy impresionante. Las personas que tienen más competencias socioemocionales logran alcanzar mejores empleos y más estables, tanto cuando son jóvenes como en la edad adulta. Y pues uno tampoco debería sorprenderse mucho de esto, porque si uno tiene que contratar a alguien en la vida, pues ¿a quién va a preferir? ¿Va a preferir a alguien que logre controlar lo que siente o va a preferir a alguien impulsivo que además tiene muchos problemas con los demás que no sabe manejar muy bien? ¿Va a contratar a alguien que trabaja en equipo y que puede construir con otros o va a contratar a alguien que no tiene esas herramientas? Y eso es lo que comienza a darle relevancia a lo socioemocional, que no solamente tiene que ver con el aquí y el ahora y los grupos de niños que efectivamente tienen mejores relaciones entre ellos, se mejoran los climas, hay menos agresión, hay una convivencia más pacífica, sino que realmente lo más importante desde mi punto de vista y que está sustentado además con estos datos, es que cuando estamos desarrollando las competencias socioemocionales, le estamos dando las herramientas a niños, niñas y adolescentes para que construyan la vida que quieren, para que alcancen sus metas, para que sean felices, para que sean exitosos y exitosas, cualquiera sea la definición de éxito que se pongan. Y esto creo que le da una relevancia muy importante a todo el trabajo que estamos realizando y como les digo, a veces se pierde de vista, porque como es tan importante y algunas veces uno llega a lo socioemocional como desde solamente lo más pragmático de simplemente abordar temas de relación, de manejo de problemas, que eso es importante, pero en realidad esto es mucho más trascendental. Además del núcleo común de la definición de los ejes que creemos nosotros estructuran las competencias específicas que ya listamos, además de eso hay una selección de algunas de estas competencias como énfasis en los diferentes cursos de vida que están en un documento que ya está publicado y que acompaña justamente toda esta ruta de articulación y que el DNP ya puso a disposición de la comunidad. Además de eso, quería mencionarles que es muy importante tener en cuenta unos principios pedagógicos que están detrás del desarrollo socioemocional y que hacen que nuestras acciones sean más o menos eficaces. Aquí quiero detenerme un momento y pedirles que piensen en algo que sepan hacer muy bien. No vamos a compartirlo, no vamos a hacer algo interactivo, pero sí quiero que lo tengan en la cabeza, como que piensen en algo que ustedes digan, vea, esta vaina a mí me sale bien. Puede ser lo que quieran, puede ser algo personal, bailar, puede ser algo interpersonal, como que ustedes digan, vea, es que yo en realidad soy muy bueno para escuchar o muy buena, o soy muy buena para mediar conflictos, o puede ser algo académico, como si ustedes son buenas para escribir, para leer, obviamente para temas de actividad física, para deporte, para música, lo que ustedes quieran. Solo ténganlo ahí en la cabeza. Piensen un poco qué es eso y cómo lo aprendieron. Piensen en su proceso,
en cuáles fueron esos primeros pasos que fueron dando. Seguramente si es algo que hacen bien es porque ya tenían alguna facilidad, de pronto en algunas personas no, de pronto para algunas personas fue muy difícil y tuvieron que esforzarse. Piensen en cómo cometían errores en el proceso en el que iban aprendiendo estas cosas, piensen quiénes les ayudaron, quiénes los lograron conducir hacia esa maestría que tienen ahora sobre eso. Y con eso en mente, pensemos en algunos de los principios pedagógicos que están detrás de lo que hacemos, que son básicamente principios constructivistas. El primer principio es que el aprendizaje es un proceso. El aprendizaje es un proceso, es decir, que no ocurre de la noche a la mañana. Eh, a veces uno cree que porque se leyó un libro, como que ya aprendió, o incluso porque hizo una especialización, como que ya aprendió, y pues sí, uno avanzó. De hecho, una charla, un video, un libro, una lectura pueden ayudarme a avanzar en mi proceso de comprensión de ciertas cosas, pero es solamente cuando las pongo en práctica, cuando la embarro, cuando cometo errores, cuando vuelvo sobre eso, cuando perfecciono lo que sea, que el aprendizaje se va dando. Y además uno siempre puede aprender más y mejor. No importa que uno lleve 15 años haciendo lo mismo, ese aprendizaje se va volviendo cada vez más complejo, cada vez más interesante, cada vez más bonito. Y pasa algo que es muy interesante, y es que casi siempre cuando uno comienza a aprender ciertas cosas, la primera etapa es una primera etapa donde uno cree que entendió, y hay una suerte de arrogancia basada en realmente algo que es más bien ignorancia. Y cuando uno comienza a entenderlo ya de manera más profunda, se da cuenta de la profundidad que hay en el campo, de todo lo que le falta por aprender. Y es ahí donde uno se da cuenta, por lo menos este es un indicador que a mí me ha servido en la vida y que he visto mucho en otros, de cuánto ha aprendido, cuánto ha entendido de verdad. Cuando uno se da cuenta de todo lo que le falta es porque está empezando a entender. El aprendizaje es un proceso y el error es la fuente del aprendizaje. No es que aprendemos a pesar de nuestros errores, aprendemos gracias a nuestros errores. Y ustedes pueden ir pensando paralelamente en cómo los sistemas educativos algunas veces se alejan de estos principios, cómo los sistemas educativos estuvieron pensados en algunas épocas y todavía conservamos algo de eso, en que el error en realidad era algo que debía ser castigado y que debía ser corregido rápidamente, en lugar de ser aprovechado, en lugar de ser realmente utilizado para aprender. Si una persona comete un error y yo estoy facilitando ese proceso, pues en lugar de castigarla y ponerle una nota, que no es que yo esté en desacuerdo con las notas por sí mismas, sino que en realidad deberían ser utilizadas para retroalimentar el proceso, para preguntarle qué aprendiste. Acuérdense de eso que les pedí que pensaran cuando ustedes estaban aprendiendo eso. Estoy seguro de que cometieron errores, a uno las cosas no le salen bien de primerazo. Y si le salen bien de primerazo, cuando uno va a hacer cosas más complejas, seguramente se va a demorar y va a cometer errores, y esos errores son los que nos llevan a aprender. Y eso me lleva al siguiente principio, y es que todo se aprende haciendo cosas relacionadas con lo que uno quiere aprender. Incluso las cosas más cognitivas, incluso las comprensiones realmente. Por ejemplo, la historia. Ya uno no aprende historia como aprendimos muchos de nosotros memorizando fechas. No, el aprendizaje de la historia tiene que ver con establecer conexiones entre el presente y el pasado, con establecer conexiones de diferentes áreas del conocimiento, con las ciencias sociales, la economía, la geografía, la historia, las relaciones entre los grupos, los conflictos históricos. Y ese hacer se parece al que hacen los expertos. Entonces, el hacer para aprender historia se parece al hacer de un historiador, a la investigación histórica. Y aquí hay una trampita, y es que muchas veces cuando los que trabajamos en educación comenzamos a pensar en que uno aprende haciendo, pues ponemos a hacer a los estudiantes cosas que no necesariamente son acciones. La enseñanza para la comprensión lo llama desempeños auténticos, no son acciones que conducen realmente al aprendizaje. Por ejemplo, hay yo soy un convencido de que el arte y el deporte tienen un poder movilizador de aprendizaje gigantesco, y que además responden a dimensiones de desarrollo fundamentales del ser humano, que no son accesorias, sino que hacen parte del núcleo central de quienes somos.
Sin embargo, algunas veces a poner a hacer representaciones gráficas de algunos procesos no necesariamente tienen que ver con el aprendizaje de lo que se quiere lograr. Les voy a poner un ejemplo más cercano a lo que hacemos diariamente. Yo dirijo un programa que se llama Aulas en Paz. Si yo pongo a los niños a dibujar palomas para la paz o pongo a los niños a dibujar representaciones hermosas de la paz, pues tengo por lo menos un nivel muy limitado de realmente estar desarrollando competencias y habilidades en ellos y en ellas, salvo que las competencias que quiera desarrollar sean artísticas y de expresión. Pero si yo quiero desarrollar competencias de paz, como por ejemplo el relacionamiento con otros, sí tengo que hacer otras cosas. No solamente comunicarlas y pensarlas, que es toda una suerte de cambio paradigmático. El tercer principio es el del aprendizaje significativo y es que las personas aprenden cuando las experiencias se relacionan con sus vidas y sus aprendizajes previos. Es decir, esto no ocurre en la nada y tiene que ser algo que tiene sentido para mí en mi vida. Y esto no tiene sentido para mí en mi vida y no lo uno a lo que yo ya vengo construyendo de mí mismo, pues no tiene nada que ver con realmente lo que yo quiero lograr y por lo tanto el aprendizaje no va a ser tan complejo. El desempeño según la zona de desarrollo próximo tiene que ver con los retos que le pone uno a las personas que están aprendiendo para que estén justo en ese momento en donde sean suficientemente retadores como para que logren hacerlo esforzándose o con algún apoyo digo, que llamaban andamiaje, que es el apoyo que puede lograr con el que uno puede lograr un desempeño, pero si está muy lejos, pues lleva a la frustración. Entonces, los retos y las actividades tienen que estar justamente en ese momento en donde no es ni tan fácil que desmotive y diga que bobada, y no es ni tan difícil que yo no lo logre hacer y me desmotive. Tiene que implicar esfuerzo, tiene que implicar reto para que sea chévere. Y esto va al otro, que es la motivación e involucramiento, que no es solamente que la gente esté feliz, que es importante, sino que haya una motivación intrínseca para aprender. ¿Cuál es la motivación que tengo yo para lograr esto? Que obviamente se traslapa con el aprendizaje significativo con la zona de desarrollo próximo. Y el último es la interacción social. Uno prácticamente nunca aprende solo. Inclusive cuando uno está solito por ahí pensando y haciendo cosas, casi siempre se está apoyando en trabajos de otros, en cosas que uno leyó, cosas que escuchó, cosas que le dijeron, así esas personas no estén físicamente. La interacción social es otro de los principios del aprendizaje en general y del aprendizaje socioemocional en particular. Dicho esto, quería aterrizar esto en algunas ideas para el diálogo, ideas centradas justamente en los procesos que ustedes lideran, en la actividad física y en toda esta dimensión de desarrollo físico que ustedes conocen mejor que yo. Y quería solamente poner algunas ideas alrededor de las dos dimensiones que mostrábamos en el arte. Yo creo que la actividad física, ustedes me corrigen si esto realmente no es una interpretación adecuada, pero yo creo que la actividad física tiene un impacto profundo en conocerse a sí mismo y en comenzar a tomar conciencia de lo que uno piensa, hace y siente. De hecho, parte y fundamental del trabajo que hacemos nosotros con niños para la identificación de emociones es justamente tener conciencia del cuerpo, tener conciencia de lo que pasa. Por ejemplo, cuando me da rabia, ¿dónde la siento? ¿Qué pasa con mis músculos, con mi corazón? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con mi actitud? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo está mi cabeza? ¿Cómo está mi rostro? ¿Cómo están mis facciones? Y esto, que es, digamos, una forma muy básica de verlo, tiene unas implicaciones muy importantes en términos de todo lo que pasa cuando yo me relaciono con mi cuerpo para hacer cosas, comienzo a adoptarlo como un pretexto para conocerme, para saber qué es lo que pasa conmigo. La gestión emocional, por lo tanto, para mí, y ustedes ya podrán decirme si estoy muy equivocado, tiene una relación directa con la actividad física. Por otro lado, también la actividad física implica retos y metas que las personas se ponen. Y cuando uno comienza a hacer vainas para moverse, y aquí yo me declaro un sedentario que quiere salir de allí, las primeras cosas que tienen que pasar, siento yo, tienen que ver con la automotivación, con la autopercepción, con la sensación de autoeficacia y con el ponerse retos y metas, con el comenzar a pensar que uno lo logra, que uno lo puede hacer, con el pensar en cuáles son las metas realistas en esa zona de desarrollo próximo que les decía.
realistas pero retadoras, que yo lo logre hacer, que además tenga que ver con no ir de golpe a hacer alguna cosa que tenga una intensidad fuerte y a producir daño, a dañar mi cuerpo por hacer cosas que efectivamente no deberían ser las que estoy pensando y las que estoy haciendo. Y aquí la mentalidad de crecimiento creo que tiene que ver también en algo que puede ser promovido desde la actividad física, que la mentalidad de crecimiento básicamente es una manera de reconocer a las personas como realmente individuos que pueden trabajar para lograr lo que quieren versus la mentalidad fija que pone a los individuos en cajones, cajones de buenos y malos, cajones de aptos o no aptos, cajones de competentes o incompetentes, cajones de hábiles o no hábiles. Y si ustedes piensan, por ejemplo, todos nosotros nos consideramos hábiles para ciertas cosas y no tan hábiles para otras cosas. La idea de la mentalidad de crecimiento es no pensar en mí mismo y en los demás encasillados en esos roles, en esos cajones, sino pensar que todos tenemos la posibilidad de, mediante esfuerzo y trabajo, desarrollar en nosotros mismos esas habilidades y competencias, incluso aquellas que nos cuestan más trabajo. Y esto tiene un impacto gigantesco en las personas, en su percepción de sí mismos y de los demás, porque solamente para mencionarles esto viene sobre todo de trabajos de inteligencia. Cuando yo me creo inteligente, y creo que hay unas personas inteligentes y otras que no lo son, y me enfrento a una tarea retadora que siento que no puedo lograr, eso en términos de identidad me pega muy duro, porque si yo creo que hay inteligentes y no inteligentes, y yo que me creía inteligente no estoy pudiendo hacer esto, pues entonces uno comienza a pensar, pues pucha, de pronto yo soy de los que no son inteligentes, y esa vaina le pega a uno muy duro. Mientras que si uno sabe que efectivamente puede que haya gente que es más inteligente, además que los inteligentes son múltiples para ciertas cosas, pero que yo puedo desarrollarme en múltiples dimensiones, no importa que me cuesten trabajo, esto seguramente me va a capacitar para perseverar, para tratar de lograrlo. Y en la actividad física eso se ve muy, muy literalmente. Es decir, cuando uno comienza a hacer cosas y se da cuenta de que lo logra, cuando uno tiene una meta que a veces siente que no va a alcanzar, qué sé yo, un paso de baile, un ejercicio, y con base en el trabajo siempre que lo logra, pues eso comienza a darle a uno no solamente una fortaleza en términos de actitud, sino también una serie de cambios en términos de cómo pienso yo en la mentalidad fija de crecimiento acerca de mí mismo y de los demás. Y en términos personales también hay cosas relacionadas con el autocuidado y con la empatía. Siento que la gran mayoría de las personas que hacen actividad física tienen justamente un énfasis en el autocuidado no solamente físico, sino también mental. Muchas de las personas usan la actividad física para relajarse, para botar las tensiones, para expresarlas. Y aunque esto sucede de manera muy natural, creo que eso puede estar acompañado de acciones específicas que ahora les voy a dar algunas ideas en la diapositiva siguiente. Estas son algunas ideas, esto no es igual que lo anterior, yo no quiero decir estas son las maneras de integrar lo socioemocional con la actividad física, no, son algunas ideas para fomentar el diálogo, estoy seguro de que hay muchas otras más, pero creo que estas, por lo menos desde mi comprensión limitada, tienen que ver con algunos ejes fundamentales e importantes. Por otro lado está la dimensión interpersonal, digamos que la mayoría de las cosas que ustedes hacen, entiendo, o muchas de ellas tienen que ver con trabajar con otras personas. Y allí claramente la interacción, la resolución de los problemas, las decisiones comunes, el estar con otros haciendo algo, puede que no parezca, pero solamente estar con otros haciendo aeróbicos implica una serie de articulación desde dónde me paro, cómo estoy con los otros, dónde no estorbo, cómo manejamos los tiempos, quién llega a tiempo, quién no, cómo interrumpe, cuándo no, los acuerdos para llegar, dónde, cuándo, la música. Todo esto implica unas cosas de decisiones en grupo que pueden ser utilizadas explícita e intencionalmente, que es lo que viene ahora, para el desarrollo de las competencias socioemocionales. Por otro lado, están los temas de diversidad, de inclusión y de ayuda, que aquí me parece que también puede haber un eje articulador interesante en términos por ejemplo, cosas relacionadas con la habilidad, con la gente que es mejor para unas cosas, para otras, los que la cogen más rápido, los que no, cómo se pueden ayudar entre ellos, cómo ocurren unas relaciones
de apoyo entre las personas que algunas veces son implícitas y que podrían llegar a ser más explícitas. También lo negativo, cómo puede haber cosas en donde puede haber exclusión, en donde puede uno pensar que de golpe no quiere estar con ciertas personas, que mejor sería estar en grupos con ciertos niveles de habilidades. Ahí hay una cosa bien interesante que se puede pensar. Y la comunicación, que ya Jimena lo decía, en gran medida se refiere a algunas de estas. Sí, señor. Listo. Ya voy cerrando. Muchas gracias por recordármelo y por el polo a tierra. La comunicación que tiene que ver justamente con cuál es el ejercicio que yo puedo tener para estar expresándome y entendiendo cómo otros se expresan, que es realmente tan importante y que tiene que ver mucho con el cuerpo y con el movimiento. Y esta es la última diapositiva. Estas son algunas ideas de cómo lograr aterrizar estas cosas, porque la anterior era como algunas temáticas, algunos ejes de competencias que pueden relacionarse directamente con la actividad física, que obviamente eso también debería responder a los principios pedagógicos que revisamos, pero hay algunas ideas de cómo lograr hacer esto de manera más eficiente. Y lo primero es, esto tiene que ser explícito. Muchos de estos aprendizajes pueden ocurrir de manera implícita y eso no es que esté mal. Lo que pasa es que cuando yo lo vuelvo explícito, cuando yo lo nombro, cuando tengo acciones específicas en mi relacionamiento pedagógico con los demás, esto puede potenciar la cosa. Cuando yo ya sé que yo puedo hacer preguntas, dar instrucciones, crear actividades, lograr construir experiencias pedagógicas para fomentar esto, la cosa se vuelve distinta. Por ejemplo, es bien distinto pensar en que la actividad física tiene que ver con la regulación emocional, solamente porque sí, y solo hacer actividad física de golpe vaya a tener un impacto allí, a que yo tenga acciones explícitas de manejo de este tipo de cosas intencionadas, que es la siguiente. Entonces yo, por ejemplo, puedo preguntarle a la gente cómo está con un semáforo emocional siempre que llegan a una actividad física que vayamos a trabajar en grupo. Y además de preguntarle cómo están, pedirles que de alguna manera focalicen esas emociones en la actividad física pensando en que las puedan expresar, en hacer ejercicios para ver si entendemos realmente cómo podemos expresar con nuestros cuerpos lo que sentimos. Y esto es muy importante que sea, me faltó acá, integrado. Es decir, esto no es parar lo que estamos haciendo y entonces echar un carretazo y hablar de algo. No necesariamente. Es mucho más potente, mucho más específico, mucho más efectivo cuando está integrado, cuando no es que yo parto para lo que hago y hago una suerte de reflexión, sino que esa reflexión puede estar realmente interrelacionada dentro de todo lo que estoy haciendo de la actividad física. Por ejemplo, el monitoreo de lo que siento mientras me estoy moviendo, la consecución de las metas y lo que yo siento frente a la frustración, por ejemplo, y cómo la manejo, el recordar cosas que hice y que logré para darme ánimo, que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Y esto además con una intención clara, explícito e intencionado, con conexiones con la vida. ¿Cómo se relaciona esto con mi vida? Con las relaciones que yo tengo con los demás, conmigo mismo, con otras metas que yo he hecho en la vida, cómo se relaciona esto con la posibilidad de perseverar y lograr con lo que quiero, o cuando a veces dejo tiradas las cosas porque siento que no puedo. Y acá el desarrollo de competencias es fundamental, competencias pensando en un hacer con sentido, no solo en la idea. La mayoría de las personas comenzamos a pensar en estas cosas y a entenderlas desde la cabeza, después cuando pasa por el cuerpo y se vuelve acciones que en realidad la hemos entendido. Y para eso necesitamos tener en cuenta las diferentes dimensiones, pensar en que esas acciones explícitas e intencionadas vayan al pensamiento, a la emoción y a la acción. Y que además esto tiene los diferentes niveles de los que les hablaba, niveles de personas, individuos, niveles de grupos, el nivel de la comunidad y la sociedad y el nivel del planeta. Muchas Bien, yo tengo acá en el chat algunas preguntas, si hay algunas nuevas que hayan llegado, pues ahí las vamos respondiendo. La primera es, ¿las competencias socioemocionales cambian con la edad? ¿Cuáles se deberían priorizar en niños, niñas y adolescentes? Justamente en el documento que les mencioné hay una priorización.
La priorización tiene que ver con los momentos de desarrollo y lo que tiende a ser más importante para la vida. Entonces, muchas de esas realmente son transversales y están durante toda la vida, por ejemplo, la regulación, la identificación de emociones y la regulación emocional. Sin embargo, con los niños pequeños, la regulación de emociones y la identificación de emociones es fundamental. Con los más grandes, con los adolescentes también puede estar, pero más complejo y quizás puede estar atado a cosas más relacionadas con proyecto de vida. Como que cada una de estas puede tener expresiones distintas dependiendo del desarrollo y aquí en el documento ustedes pueden ver que efectivamente se van repitiendo muchas de ellas, pero hay unos momentos específicos señalados con negrilla, con un color específico, en donde proponemos que esos sean como énfasis en momentos de desarrollo y en cursos de vida. Entonces, eso lo van a poder encontrar en el documento que les mencioné y efectivamente es así. En Colombia es clave la reconstrucción del tejido social, de qué manera las competencias socioemocionales podrían ayudar en esta labor. Uy, digamos, es una pregunta gigantesca y hay mucho por hacer, pero yo siento que las competencias socioemocionales tienen una noción de relacionamiento conmigo mismo y con los demás, que justamente pueden ser la plataforma para las cuales comenzar a reconstruir confianza, para comenzar a reconstruir realmente todos los aspectos relacionados con la reconciliación. No quiere decir que sea lo único, es decir, que no es porque desarrollamos competencias socioemocionales ya vamos a llegar allá, pero yo creo que sí es una dimensión muy importante pues, del bienestar y del desarrollo humano y que tienen que ver directamente con esta reconstrucción del tejido social. Y en ese sentido, fíjate que ahí hay algunas de estas cosas que de golpe para ustedes son más claras que para nosotros, que tienen que ver con las relaciones de confianza, cuando uno está con un grupo haciendo actividad física, o con algunas de estas cosas que se desarrollan cuando yo estoy haciendo esto. Para mí el tema de la confianza es fundamental. Y la confianza tiene unas competencias socioemocionales de base que también son indiscutibles. Por ejemplo, la toma de perspectiva, la empatía, el cuestionamiento crítico de mis sesgos. Hay un concepto, por ejemplo, que es el de sesgos PIB, es que en contextos difíciles uno tiende a pensar que la gente hace vainas en contra de uno. Algunas veces eso es adaptativo y cierto, pero cuando uno tiende a pensar así todo el tiempo, pues se vuelve como muy reactivo y eso está asociado con ser agresivo. Y lo que hacemos es justamente como cuestionarlo desde el pensamiento crítico y comenzar a generar curiosidad. Es decir, no pensar que es que todo el mundo quiere hacerle a uno bien tampoco, porque eso también es falso, pero es ser curioso, es no dar por sentado que me quieren hacer daño, sino pensar en múltiples explicaciones en por qué esa persona haría eso, qué otras posibles explicaciones hay, cómo puedo yo tener realmente una evaluación de esa situación mucho más completa que simplemente pensar que todo el mundo quería hacernos daño. Y la confianza es clave, que además es fundamental para el tejido social y todas las nociones de capital social que además están relacionadas. La tercera pregunta es, para que una persona sea activa físicamente se requieren cambios de comportamiento, se requiere autoeficacia. ¿Qué considera clave para abordar este aspecto? Para la autoeficacia, una cosa importante tiene que ver con esta que les decía del mindset, de la mentalidad de crecimiento. A veces hay gente que se autodefine a sí misma como sedentaria o como activa. Hay que comenzar a cambiar la percepción que tiene la gente de sí misma, no tanto para que no pensemos que estamos en el otro bando, sino para darnos cuenta de que no hay bandos y que todos podemos avanzar allí. Y para lograr autoeficacia es fundamental darse cuenta de logros tempranos y logros tempranos que uno ya haya podido haber tenido en la vida. Yo no sé si haya personas que no sean activas físicamente, que nunca jamás se hayan hecho cosas. Entonces, volver sobre lo que sí lograron en algún momento, no importa que haya sido cuando estaban pequeños o en la adolescencia, con los juegos, hay cosas que uno sabe que lograba hacer que casi siempre uno tenía un mejor estado físico antes, ¿no? Entonces, pensar en qué era lo que lograba hacer, caminar, moverse, y eso comienza a pensar, a darle a la gente la idea de que no es solamente que lo puede lograr, sino que ya lo logró. O sea, esto no es solamente una cosa de actitud positiva, realmente la actitud positiva no es tan efectiva. Es decir, la porrista y el decir tú puedes, no, es más realmente tener algo mucho más realista de decir, tú sí puedes, no porque yo lo diga y porque te esté animando, sino porque tú pudiste antes. Tú pudiste lograr estas cosas antes, cosas retadoras en la vida, todos los hemos logrado.
cuáles son las metas realistas que te puedes poner ahora para lograrlo. Yo creo que esto puede ayudar justamente a esa transformación y al logro de la autoeficacia. Y la cuarta pregunta de cuáles son las habilidades esenciales para la vida es justamente el arbolito. Nuestra propuesta es el arbolito, pero si quieres una respuesta mucho más directa, yo siento que si tuviera que escoger algunas de esas, escogería la autorregulación emocional, sobre todo de la rabia, porque en Colombia en mi sesgo es la construcción de paz y la construcción de relaciones, y si en Colombia tuviéramos un control de lo que sentimos, yo creo que nos iría mejor. Y la empatía. Es decir, si yo logro reconocer lo que yo siento y regularlo y conectarme empáticamente con el otro y, por ejemplo, ayudarlo o ayudarla a buscar su bienestar, creo que esas dos serían claves. Pero esas son las mías. Cada una y cada uno de ustedes, yo creo que debe ver desde lo que hace, desde sus apuestas de vida y desde sus territorios, sus entornos y sus comunidades, cuáles son las más importantes. Bien, pues solo me resta agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos, al Ministerio, a Jimena, a Cindy. Hablar de esto siempre es un placer y espero que haya sido útil para todas las personas que estuvieron escuchándonos. Muchas gracias.